Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada para Multicanal Radio. Los que nos seguís la pista ya sabéis que lo que hoy toca, aquí tenemos a nuestra querida compañera Estrella Pulido. Buenas tardes. Y es sin otra cosa que cine y psicoanálisis. La película de hoy, bueno, seguro que la habéis visto porque es una gran película muy conocida, título Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, con 4 premios Oscar de la Academia en 1982. Película sueca, como sabéis, mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario y mejor dirección artística. Preciosa película que vamos a ir desgranando y sobre todo vamos a hablar en esta cápsula de lo nunca dicho sobre Fanny y Alexander, porque se han escrito muchas cosas sobre esa película. Es una película muy, muy estudiada, pero aquí vamos a tratar cosas que nunca habréis oído. Pero antes que nada, suscribiros a nuestro canal, activad la campanita de las notificaciones y si queréis contenidos exclusivos y censurados, pues ya sabéis, entráis en Patreon y por una mínima cantidad vais a recibir todos esos contenidos de la Radio de los Valores, que es Multicanal Radio y Amante de la Verdad. Y hoy vamos a hablar, pues ya lo sabemos, de Ingmar Bergman y de Fanny y Alexander. Fanny y Alexander. Dos niños. Dos niños. Oye, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué se llamará Fanny y Alexander? ¿Por qué no llamarse Alexander solo? Alexander solo, porque el protagonista es Alexander. Sí. ¿Verdad? ¿Ves? Sí. Igual, tú has caído igual que yo. Sí, he lo dicho, vi. ¿por qué lo llaman Fanny y Alexander? Sí, Fanny prácticamente, pero sí. Yo creo que precisamente ahí está el significado oculto, no oculto, sino inconsciente, lo que no se dice en el texto, pero que está veladamente dicho de la película. O sea, y una de las cosas es eso, su hermana. Y además, por lo que parece, según el guión y tal, Fanny es mayor que Alexander. Y luego ponen una Fanny pequeñita y un niño alto. Bueno, le gustó a Bergman ese niño con esa carita y tal. Y le puso, pero parece que el mayor es Alexander, ¿no? Pero entonces, ¿de qué va Fanny y Alexander? Que efectivamente hicieron una serie. Primero hicieron una serie de 3 capítulos, o sea, son 3 horas de película. No más, 3 horas de película, pero de serie eran 300 y pico minutos, o sea, un montón. Pero luego lo hicieron una película. La película está escogido muy bien fíjate, la película, al no darte tantas explicaciones, es un poco más misteriosa. Y muy bonita. También yo no sé si es mejor la serie o la película. Yo la serie no la he visto. La serie te dan algo más de explicaciones a cosas que pasan que dices, ¿por qué pasa esto? Bueno, la serie se extiende más, pero la película tiene un misterio precioso, ¿no? Sí. Muy fantástica. Un poquito fantástica. Claro, ahí está. Bastante. Es que eso es una de las cosas que tiene la película, el mundo interior y el mundo exterior. O sea, te habla del mundo interior, de las personas que habitan ese mundo, ese pequeño mundo, como dicen, es un pequeño mundo, ¿no? Donde los habitantes pueden vivir un poquito aislados de las miserias externas. Sí. Por ejemplo, al principio de la película, nada más empezar, está Alexander, juega con un teatrito, ¿no? Tiene un teatro, porque su familia es del teatro. Todos están... la abuela era una gran actriz de teatro, tienen un teatro, su padre es el que dirige el teatro y es actor también, en fin, la madre es actriz, todos están ahí involucrados. Ese es su pequeño mundo, ¿no? Y son una familia muy católica, porque vemos que celebran la Navidad, que leen la Biblia, pero luego se permiten sus pequeñas cositas, ¿no? Sus pequeños desahogos un poco... de placeres, ¿no? Los placeres de la vida. Sí. Los placeres de la vida. Sí, el hedonismo. Sí, el hedonismo de la relación. Bueno, el hedonismo y un poco fantasioso, ¿no? O sea, sí. Sí, fantasioso, como un deseo quizá del director, el que hace, pues, por ejemplo, esto del hijo de ¿cómo se llama? De Elena. ¿Cómo se llama? Elena, Elena, sí. El hijo de Elena,
que le gustan las faldas muchísimo y bueno, está casado y se enrolla con la asistenta y tiene sus aventuras, pero dices, vamos a ver, es que a la asistenta la integran en la familia. O sea, quiero decir, Claro. lo ven bien, está aceptado, es una tolerancia, bueno, no sé cómo dices, son católicos o son, no sé, protestantes. Son No protestantes, son sí. protestantes, Son protestantes, son luteranos allí mayoritariamente, y ellos son luteranos. O sea, sí. son luteranos, pero es como, a mí me parece que hay una crítica religiosa también, ¿no? En la película. También. Porque por un lado el luteranismo de Bergman es un luteranismo muy permisivo, tolerante y maravilloso, ¿no? Pues, y bueno, y esto que yo veo fantástico, que la esposa de este señor, que no me acuerdo ahora su nombre, pues esta señora pues lo ve sí, todo Alma, muy bien, lo ve Alma. muy bien. Alma, Sí. que es así. Alma lo ve todo. Rechonchita, ¿no? Bueno, Sí. no es ni mucho menos gorda, pero tiene esa carita redondita y tal, y entonces es como bonachona, ¿no? Sí, Esa carita, sí. bueno, un poquito de picante también ella, y tolerante. Bueno, le da una bofetada a la criada, ¿no? Bueno, pero un poquito pequeño desahogo, pero luego la apoya, si su marido no Totalmente. la trata o no le hace lo que le ha prometido, se enfada. O sea, es algo un poco ambivalente, ¿no? Por un lado la bofetada, por otro lado, pero me parece muy fantástico. O sea, ¿qué señora hace? O sea, es todo es fantasía, es fantasía. ¿Qué señora aceptaría eso? Es fantasía, no sé, puede haber gente que lo pueda lograr, ¿no? Que puedan lograr amistad, una cierta amistad y tolerancia y poder tolerar esos defectos y necesidades humanas de los de al lado. En general somos bastante intolerantes. Cuesta, ¿no? cuesta eso. Nos cuesta porque la posesión, los celos, todo eso la ira, la competitividad, puede más que el bien vivir. Claro, aquí tienen su pequeño mundo, o sea, es un pequeño mundo en el que todos viven bien. Opulencia, y todos... yo lo veo, hay mucha opulencia en la película, en la familia. Sí, es una familia burguesa, pero burguesa con bastantes posibles, ¿no? Vamos, sobre todo, posibles no, porque mira, tiene 3 hijos, Elena, ¿no? Bueno, voy a decir primero una cosa, es semi-autobiográfico de Bergman. Me parecía a mí. Eso, es como es la penúltima película que hace, desde que hizo Fanny Alexander, luego hasta su última película, pasaron bastantes años, pasaron 20 años y prácticamente se despedía con Fanny Alexander, ¿no? Y entonces hizo una película sobre la infancia, contando un poco su infancia, sus cosas, cómo era él, ¿no? Sí. Que él dice que él era un niño fantasioso y que le gustaba llamar la atención y mira lo que he hecho y mira lo que sé y tal. Y llegó un momento que se le agotaban eso lo dice en su autobiografía, ¿no? Se le agotaban los recursos y entonces ya empezó a inventar y ya se hizo mentiroso y la bola se hizo demasiado gorda hasta el punto de que le hizo al revés, aislarse un poco del mundo. Ya. Entonces, un poco eso lo tiene también Alexander, ¿no? Sí. Está basado en su infancia. Tenía un padre luterano, un padre pastor luterano. Entonces, la culpa y el pecado y el castigo está y el infierno, o sea, todo eso está constantemente ahí en la película. La muerte, la vida, la muerte, el paso del tiempo, que se ven los relojes, porque él dice que él era muy no sabía lo que era el tiempo, como todo niño, ¿no? El entrar en la medida del tiempo y el... No lo consiguen cuando son pequeños, un poco los niños. Claro, cuando ya, hasta que no se tiene ya cierta edad, pues bueno, porque te lo dicen, si no, el tiempo es elástico. Pues bueno, él lo dice sobre sí mismo como algo especial. Luego debía ser algo especial, que se evadía bastante y no entendía lo que era el reloj. Sí. Entonces ahí está el tiempo, la puntualidad, la vejez, cómo se habla del envejecimiento, del pasar del tiempo, de la angustia, de que nos abocamos a la muerte, ¿no? Nos acercamos a la muerte en cada segundo. Luego esto, lo que tú dices, fantasía y realidad. Sí. Hay mucha dicotomía, muchas... Sí, cosas contrapuestos, ¿no? En la película yo veo. Claro. Muchas cosas. Bueno, el niño tiene una fantasía... pero a ver, es que el papá era actor. El papá les hacía teatro, o sea, eso se ve en la serie, que no se ve en la película, pero en la serie se ve como el padre les hace teatro a los niños y les habla de espectros y les habla de cosas, ¿no? Todo ese mundo fantasmagórico, y el padre era actor. Y luego en la película, justamente, el personaje que está ensayando el papá es el padre de Hamlet, que es un fantasma.
que Sí. viene del más allá, es un espectro Sí. al que han Uy, uy, uy. asesinado y viene a decirle a su hijo, oye, que me tienes que vengar, que esto no se puede tolerar y tal. Entonces, Alexander vive en ese mundo, vive en ese mundo. Su familia le ayuda a estar en esa fantasía. En la película, porque estamos hablando que es algo autobiográfico, ¿no? ¿Qué habrá con el padre? Porque claro, luego aparece un pastor ahí. Eso, yo no sabía que su padre era pastor, Sí. pero es que aparece un pastor, me estoy Claro. planteando, y además lo pinta muy mal al pastor, o sea que es un tirano el pastor, muy sádico, en fin, no sé. Tremendo, tremendo. Es que Ingmar Bergman luego se consideraba agnóstico. O sea, hijo de un pastor luterano Claro, y después agnóstico. Claro. O sea, no estaba muy... Complicada relación con su padre, complicada. Bueno, no sé si era muy complicada. Habla mucho, que yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que he dicho al principio, de que la película se llama Fanny y Alexander y con el mundo en el que vive Alexander, ¿no? Él, en su verdadera biografía también Bergman habla de la abuela. Vivían también, tenía muy buena relación con la abuela, vivían con la abuela. Entonces, aquí también aparece la abuela Elena, que es la matriarca de toda la familia. Esto es un matriarcado. Es un matriarcado. Esto es un matriarcado porque Ahí los está. hombres son débiles, son más bien... Muy bien, están muy a la bien. sombra de las mujeres. Las fuertes son las mujeres y las que parten el bacalao. Es el mundo de las mujeres. Sí. Es un mundo de las mujeres. Mira, me he estado leyendo porque Bergman nació en Uppsala y la película se supone que viven en Uppsala, en Suecia. Y entonces he estado leyendo que hasta el año 1000 y pico, bueno, antes del 1100, 1080, 1000 no sé qué, o sea, todavía convivían las religiones escandinavas, la religión escandinava con la católica. Los vikingos. Sí. O sea, la tradición se de hacían... Thor y toda aquella... Sí. Y cada 9 años había un ritual en el que se hacían sacrificios humanos. Hasta el año 1000 y pico. O sea, España, para que podamos comparar, España en el 1000 y pico era la plena Edad Media, la Baja Edad Media. España era absolutamente católica, pero es que España, 1000 años antes, era romana. Entonces, Sí. y en Roma ya no se hacían sacrificios humanos. Sí. Entonces, tú dices, es que estos han estado haciendo sacrificios humanos hasta hace casi nada, ¿no? Eso, O sea, eso lo llevan en su... Eso lo llevan en su... Lo llevan. Bueno, ADN. hombre, Suecia, o sea, son países hoy en día muy avanzados, por supuesto, pero estas religiones arcaicas las han tenido hasta hace menos tiempo. Y las religiones arcaicas siempre están relacionadas con la naturaleza, con la madre tierra, con las diosas. Sí, Aunque sí, son sí, dioses, sí. sus dioses, Thor y Odín y todos estos, pero siempre hay una relación con la naturaleza, con lo físico, ¿sabes? Y ahí yo creo que ahí tiene mucha influencia en la película también. Sí, bueno, es que las Las mujeres diosas. son la diosa madre, ¿no? La madre diosa o la... Bueno, vive en la casa de la abuela, ¿no? Que al principio del todo de la película, al principio, aparece Alexander por ahí solo por la casa, abre una puerta, él está con su teatrito, ¿no? Abre una puerta y entra a la estancia de la abuela. O sea, que aquello viven en una casa enorme donde vive toda la familia, cada uno tiene su estancia, pero toda la familia vive junta. Sí. Y es una familia muy bien avenida. Menos el tío Carr, que yo creo que el tío Carr vive en otro lado, porque se habla de que si llega tarde, que si tal, pero los demás creo que viven ahí todos juntos. Y entonces está Alexander, entra a casa de la abuela, parece que está todo vacío, parece que no hay nadie, ¿no? Y él se pone ahí debajo de una mesa a mirar las cosas que hay, el reloj, y a mirar una escultura que hay de una diosa. Sí. Hay una escultura de una diosa, y la diosa llega un momento que se mueve. O sea, Alexander tiene su fantasía, se le desborda tanto que tiene casi una alucinación, ¿no? O sea, no sé si os dais cuenta, que sí, seguro, porque sois muy inteligentes, los que seguís este programa, de la investigación que ha realizado Estrella Pulido. Pues es que se ha puesto a buscar hasta qué religiones había en... Imaginaos qué trabajo de investigación para una película como, pues, que es una gran película, ¿no? Pero para traer todo esto aquí, ponerlo sobre la mesa y aportaros, ¿no? Aportaros un montón de cosas. Que esto no lo vais a escuchar en ningún otro programa. Y luego, eso es lo primero. Y os habéis fijado que Alexander, pero bueno, ¿por qué Alexander lleva como un cuellito de lana, lleva su ropa y encima de su ropa lleva como una especie de algodón? Y luego encima un cuello de lana que está prendido con un imperdible. Entonces, digo, ¿y eso? ¿Y Alexander ahí solo en casa a esas horas?
y los demás niños no están y no hay nadie. Claro, es que Alexander debía estar con anginas. Claro. Y está en casa y entonces está medio con fiebre, medio ido y se pone en casa de la abuela y empieza a ver las estatuas, empieza a ver todo eso y él... Imaginarse cosas, ¿no? Y Ya, entre la fantasear. imaginación y la fiebre, alucina. Claro. Alucina. Bueno, todo esto se presenta en la Navidad y se ve cómo toda la familia celebra la Navidad juntos, incluso que comen con los criados en la cocina, en una mesa enorme, es maravilloso, pero las criadas no están muy conformes, porque esto suele pasar, ¿eh? O sea, ellos quieren integrar, ser buenos con los que les sirven. Sí. Elena, que es la abuela, tiene 3 hijos varones. El mayor, que es Oscar, es el papá de Fanny Alexander y es el que dirige el teatro. Y el teatro, a duras penas, bueno, ha conseguido, dice la abuela, que ha conseguido a duras penas pues no perder dinero, ¿no? Gana poco. O sea que, luego el que gana un poquito más de dinero es Gustave Adolphe, que tiene un restaurante. Y luego está el otro hijo, que es catedrático, pero que es un desastre con el dinero, no se sabe qué le pasa con el dinero, que no le llega, que lo debe perder por ahí, no se sabe cómo, y estaba siempre con préstamos, muy deprimido. Bueno, son cada uno... Oscar, que es el papá de Alexander, es melancólico, tiene un carácter así melancólico, ¿no? Siempre habla con un sentimiento melancólico. Gustave Adolphe, que es el del restaurante... la comida, ahí está la comida, ¿no? Es el hedonista, ¿no? Más oral, bebe el que tiene amantes, en fin. Y Karl, que es el catedrático, es anal, o sea, les hace unas bromas a los niños. El típico tío que te hace mucha gracia cuando eres pequeña porque se tira pedos y hace es cosas otro así. niño, es otro niño, por eso que es un Tremendo. matriarcado, las mujeres son ahí, Es pero tremendo. ellos son un poco, pues Son eso, debiluchos. son niños grandes. Son niños grandes, sí. Niños grandes, todos. Sí, son niños grandes. Y las mujeres, bueno, pero las mujeres ahí, Elena, que es la abuela, porque era una gran actriz y entonces tiene dinero, hizo dinero con su marido, suponemos que tenían el teatro entre los dos. Ha tenido un amante también ella, que es otro amigo de la familia, que es un judío, que tiene pues una tienda de antigüedades llena hasta los topes de cachivaches, ¿no? Cosas raras. Dice cosas raras. Cosas Es raras. que la película tiene como 3 partes, ¿no? La primera, que es la familia, la Navidad, la celebración familiar. Luego viene cuando Alexander, su madre, se casa con el papá, primero en viuda, ¿no? Y se casa con el segundo marido, que es un pastor protestante. Un obispo. Un obispo, ¡ay, el obispo! ¡Ay, el obispo! ¡Ay, el obispo! ¡Ay, qué crítica hace ahí de la religión! De obispo. ¿Qué crítica hace de la religión? Los protestantes. De la rigurosidad, ¿no? De esa rigurosidad, del lobo con piel de cordero. Los protestantes acabaron con todos los ornamentos católicos, claro. Y toda la... El barroco, fíjate, el barroco español, claro. que es que esa casa era barroca. Sí. La casa de Alexander estaba llena de cosas. Era barroca, no cabía más más cantidad de cosas. Es una casa, todo en rojo. Acordaros de los colores. Es que rojo, amantes, rojo. Ella, la abuela, el hijo, eso es un... ¿Qué es eso? Pues yo creo que se vivían muy bien. Yo me apunto. Claro, el niño cuando cambia de casa y de ambiente y de todo, pues el niño está muy frustrado. Claro, yo creo que era una familia fantástica, una familia fabulosa. Vamos, luego hablamos un poco del discurso final, ¿no? Que ahí se sintetiza un poco lo que es esa familia, ¿no? El ideal. Y... Yo los veo fabulosos porque son gente que se quieren. Sí, que se quieren, sí. Se aceptan. Se aceptan como son. Se ayudan. Sí, que es muy difícil, pero se aceptan como son y bueno, pues están bien. Se acompañan. Y no hay grandes conflictos, que la convivencia los da, y sin embargo ellos viviendo todos ahí un poco promiscuos, así la historia, un poco que no se han separado realmente, pues están estupendamente los unos con los otros, ¿no? Sí, esa es la imagen que dan. Eso también puede ser la idea de un niño, ¿no? La idea de Alexander, que lo ve, siempre en la infancia se ve mucho más bonita que cuando somos mayores y ya ves las dificultades, ¿no? Sí. Claro.
Bueno, estaba contando antes de la cena de Navidad con los criados, ¿no? Por ejemplo, la señora Elena, la abuela, le dice a una criada, ay, cuando estaban preparando la casa, ¿no? Te veo triste, en Navidad siempre te pones triste, que era algo que le pasaba a ella, es una proyección. Y la otra es que es muy seria, siempre se la ve muy seria. Proyección. Eso lo vi, lo de la proyección de la tristeza, ella sí que está triste. Ella está triste, está melancólica en Navidad. Y entonces la criada... que yo no estoy triste, ¿no? La contesta bastante seca, ¿no? Pero luego va un poquito refunfuñando. Entonces ahí se ve un poco cómo pues bueno, ellos tratan a los criados como si fueran de su familia a veces, pero los otros no quieren ser tampoco a veces tratados así, sino que quieren estar en su lugar. Sí. Tener su mundo separado de sus señores, su libertad, que también les da libertad, no estar siempre ahí también como unos niños dependientes de sus amos, ¿no? Aunque no se ve esa idea de amos, sino más bien como protectores, ¿no? Quieren ser protectores. Entonces, bueno, es una cosa también un poco idealizada y los criados no están muy por la labor de eso. Bueno, la criada, efectivamente, la criada, que luego es la amante de su tío Gustav Adolf, es su niñera. Es una chica muy jovencita, que es coja, pero es una chavalina, se ve. Y hasta dormía con él. Y entonces le abandona para irse con el tío, porque el tío pues la empieza a cortejar y a ella le gusta el tío y ya está. Y ahí en esa familia no pasa nada. No pasa nada. Y el tío está empeñado en ponerle... una pastelería a esta señora, ¿no? Sí, era una pastelería, un negocio. Un negocio. Sí. Si era una pastelería, bueno, ya no me acuerdo. Yo no sé ya si era una mercería o una pastelería. Me suena que era una... Pues era una pastelería, venga, va. Le quería poner un negocio a esta señora, a esta muchachita, a esta niña, ¿no? Y además, pues... un poco la fantasía también de este Gustav Adolf, que ya tiene cierta edad, de verse todavía viril, ¿no? Entonces, bueno, puedo tener una mujer... Tengo a mi mujer en casa y luego además tengo mi amante para los sábados y entonces a él eso le da subidón, claro. Le da. Muchos firmaban, ¿eh? Es un suministro narcisista. Muchos españoles. Claro, y como tiene dinero para hacerlo, él se hacía sus cuentas. De patriarca. Bueno, pues yo voy a tener mi mujer, luego voy a tener mi amante, pero le sale la cosa rana porque la amante resulta que no está dispuesta a hacer lo que él quiere. Claro. Ella quiere su libertad. Claro. Y bueno, a lo mejor si le hubiese dicho, oye, que me caso contigo, no sabemos qué hubiese pasado, pero como no le dice me caso contigo, la otra hace su vida y va creciendo. Bueno, y además se hace muy amiga de la propia hija de Gustav Adolf, que un poco reniega del padre. Bueno, no reniegan, porque ya hemos dicho que no hay grandes conflictos, pero le mira un poco como que siempre hace lo que le da la gana y como hay que servirle y como que está un poco harta de él, ¿no? Un poco harta del padre. Sí. Y ahí se alían las dos y ya vemos al final de la película que las dos aliadas se van en contra de lo que quería él. Se van a vivir a la ciudad, a poner una tienda, de sombreros y nada, pues le... Qué gracia. Ese es gracioso, ¿eh? Pero ahí está el mundo de las mujeres. Entonces ahí está, como tú bien has dicho, que yo para mí, fíjate, esta película es una película muy feminista. Feminista, es el mundo de las mujeres. En realidad, las mujeres son las que tienen coherencia, aunque también les pasan cosas, ¿no? Pero las que tienen coherencia y sobre todo es como anticipar lo que va a pasar, porque esto se supone que la película es en 1900 más o menos. Y entonces ya anticipa cómo las mujeres se van a emancipar. Anticipa que estas dos, la amante y la hija, se unen, se van las dos, se ponen un negocio y no van a depender de él, que él quiere tener ahí controlar. Su gallinero, ser el gallo del corral y tenerlas a todas ahí de buenas maneras, pero es lo que él quiere y eso no le va a salir. Sí. Y él siempre, defiende a todos, es el que quiere poner orden y al final lo resuelven por detrás, siempre le toman como a ti no te hacemos ni caso y son las mujeres las que hablan, las que resuelven, las que deciden, Sí. O sea, le ningunean que para qué, Lo que llamaríamos hoy en día empoderadas. Mujeres muy empoderadas. Sí, completamente. Lo diríamos así. A ver,
Bueno, vale. Represión ninguna, en esa familia. Represión, yo no veo represión ninguna. Bueno, vemos cómo dormía con la criada, con Mae, que es jovencita. No se ve tampoco un erotismo en el niño, un erotismo especial, es más la fantasía lo que nos muestra. No hay así una maldad perversa, sino más bien esa compañía que tenía, ¿no? Esa compañía que tenía y que el tío se la quita, bueno. Y coincide con que, bueno, la muerte del padre viene a coincidir todo en la misma Navidad, ¿no? Que muere el padre y, claro, este niño con esas fantasías que tenía, pues con sus deseos, su rivalidad con su padre, que suponemos que debía tener como cualquier niño, aunque fuese... Más o menos. Más o menos, o sea, se supone que es un niño de 10 años, o sea, no se veía nada especialmente, o sea, un niño normal, pero muy fantasioso. Entonces, el ver la muerte del padre, y el padre, sobre todo, que este padre melancólico, le dice que nunca les va a abandonar. Es que no está dispuesto a abandonar a su familia de ninguna manera. Después de muerto. Claro. Pero después de muerto. Dice, nunca lo voy a abandonar ni después de muerto. Y el niño se lo cree. Ha visto el fantasma de Handel, ve las cosas que le contaba el padre. Entonces el niño no sabe distinguir muy bien fantasía y realidad todavía y se lo cree. Es que claro, es que mi padre no se nos despega ni para atrás, no se va al otro mundo, nos persigue, ¿no? Nos persigue. Y efectivamente el padre se le aparece. Sí. Se le aparece y no os voy a dejar, y madre mía, pobrecito. Porque sin embargo Fanny dice, he oído un ruido. Bueno, Fanny ha oído un ruido, como puede oír cualquier ruido, y se asusta un poquito, pero no. Alexander le añade al ruido, que es que ha visto al padre en carne y hueso, vamos. Sí, lo veía. Él lo veía, tremendo. Sí. Bueno, total, que esta mujer... la mujer viuda, su madre viuda, también entra, bueno, allí cuando tienen el cuerpo presente, daba unos gritos, como que fuese, fíjate tú que era una actriz, se supone que una buenísima actriz, pero que le costaba quizá apenarse, le costaba entrar en duelo. Y entonces ella se sentía rara, porque es un proceso, o sea, no todo el mundo... se comporta de la misma manera ante una pérdida, claro, ante una muerte, claro. ante una enfermedad. Entonces cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Entonces a ella le costaba, se ve que le costaba sentir, sí lo sentía porque se ve que quería al marido y todo, pero no podía entristecerse y ponerse a llorar, y como no podía hacer eso, gritaba. Ya. Y entonces mira por dónde el pastor, el obispo, ya. El obispo aprovecha para que era muy guapete de cara, aprovecha para acercarse a ella, y ella, que ya también le gustaba al obispo, ya lo conocían de la ciudad y tal, y como el marido era un poco mayor y se ve que bueno, pues debía estar un poco ella necesitada de amor carnal. O porque no quería entrar en duelo, enseguida se encontró un sustituto. Sí, pero ya antes ella, porque se ve un poquito en la serie, ¿no? De que aparece por ahí el obispo. Entonces ya ella le había mirado al obispo. Le había echado el ojo. Sí, y el obispo aprovecha y aprovechan los dos. Y entonces ella entra, el obispo, claro, es un obispo que cuéntame todo y que yo te digo lo que está bien y lo que está mal y lo que es pecado, y siempre con la culpa y con el pecado, ¿no? Y entonces ella empieza a sentirse, mira, la pobre con el duelo empieza a confesarse a sí misma y al otro que es que ella es rara porque claro que no puede sentir, pero si eres una actriz, ¿cómo no vas? Tú sabes de sentir todo, pero está como bloqueada, está fría. Sí. Y entonces empieza a decirle que se siente rara, y el otro lo aprovecha todo a su favor, claro. Al estar sola se apoya en él completamente, yo pienso que por la culpa, una culpa terrible, y entonces cae presa de este señor obispo, que se la lleva, se casa con ella y se los lleva a su casa y le pide una cosa rarísima, que es que deje todo, que se vaya tal cual, con lo puesto. Que no se lleven ni juguetes. Alexander dormía con un osito. Sí, y no pudo llevárselo. Dormía con un osito, que ya era muy mayor para el osito. Sí, pero bueno, como él vivía en ese mundo de tolerancia, ¿no?
No pudo ni llevarse. No. Bueno, se lo llevó, pero Ah, él, se lo llevó. sí, pero al otro le sentaba fatal cuando le veía al osito. Y le Era un sádico. un sádico le un cogió. sádico. Como Alexander era muy fantasioso, el niño se inventaba cosas, tonterías de niños, y el otro se ponía fatal, que es que lo hacía a propósito para hacer sufrir a su madre, y que era una maldad, o sea, lo tomaba como una maldad, una cosa Ya. de niños. Y nada, comprensión cero. Ya. Este Era tenía malo, era cruel, era. Buah. comprensión cero. Sí, Y sí. bueno, y qué hermanas, y qué criadas. Sí, Pero qué si es que aquello familia. era la casa de los horrores. Total. O sea, yo pensaba en la familia La casa- Adams. ¡Uh! Pero se han ido al castillo de la Pero- familia Adams. Pero la familia de Adams es muy simpática. Esto Ya, pero uno estaba en una mano andando, uno muerto. Era terrorífico, era terrorífico. terrorífico, porque tenía además una hermana enferma, así obesa. Ay, parecía, sí, era un por monstruo, Dios. era un monstruo. Sí, Era también una- me recordaba la película Dune. Sí. Que ahí aparece uno muy gordo que flota, que Sí, la sí, sí. señora esa en la cama. Esa Pero se va a pobre poner a mujer. flotar en cualquier momento. Claro, era una pobrecilla enferma, pero claro, ver a unos niños, Muy ver eso, siniestro todo. muy siniestro, Muy ver siniestro. unos niños ver eso les daba miedo, y luego, bueno, es que daban mucho miedo, o sea, Todo la daba ropa, miedo. todo daba miedo, eran horribles, horribles. Las criadas, o sea, de venir en su Sí, casa, de la todo. opulencia a lo más sobrio y lo más pobre y lo más parco que se puede encontrar. Pero no solo opulencia, porque lo dice también Berman en sus memorias, que a él siempre le gustaba vivir en casas burguesas, ese olor a limpio, a jabón, todo impoluto, que es lo que se ve en su casa. Están siempre limpiando, sacándole brillo a todo, las Sí. criadas con el delantal blanco impecable, con las puntillas, todo. Daba gusto ver a las mujeres, las ropas, y los hombres, y los Sí, sí, tíos, sí. todos fabulosos. Y sin embargo se va esta austeridad, que más que austeridad es que es una cosa siniestra. O sea, es que las criadas siniestro. eran raquíticas, todas No flacas. comían. No les debían dar de comer, No claro. comían. Pasamos No, no. de la cena de Navidad Sí, sí. al hambre. Bueno, que había en los platos de esas mesas. Ay, de la ay. mesa. Se sentaron a comer. ¿Y qué comían? No comían Oh, nada. pero eso es, fíjate tú, qué forma de maltratarse y maltratar Sí, el a los maltrato, pobres el criados maltrato. bueno, se ve muy al principio de la película que Alexander, cuando está con fiebre, que digo yo, no lo dicen, pero tiene todo el aspecto de que está con fiebre, y se Sí, asoma. sí, el cuellecito ese que el se pone cuando cuellecito. tienes faringitis, cuando eras pequeñita, te ponían un cuellecito, que me estoy acordando yo de mi cuellecito. Sí, es verdad, es verdad. Es Y verdad. se asoma Alexander a la ventana, que está toda helada, está llena de hielo en la ventana, y se ve cómo las floristas venden sentadas en la nieve, en una sillita en la nieve, en la propia nieve, están vendiendo ahí sus flores. Cómo pasa un carro, que están haciendo una mudanza, una familia metidos en un carro con cuatro tablas de estar taladas. Entonces se ve la pobreza del pueblo en contraste con lo que había dentro de su casa. Imagínate, ¿no? Entonces, estas pobres criadas que trabajaban para el obispo, mucho obispo, pero pues las pobres trabajaban allí pues porque no tendrían otra cosa, pero que era una cosa terrorífica. Terrible. Era sucias, es que iban sucias, y era todo gris. Allí era todo sí, gris. es verdad, del color pasamos al cambio Al gris, cromático. totalmente, sí. ¿eh? Te lo Qué dice con la horror. imagen. Y luego la sádica de la hermana, que quería seguir mandando en casa y que la mujer fuese su criada, vamos, otra criada más. También me recordaba a la ama de llaves de Rebeca. ¿Te acuerdas de la señora? Sí. ¿Cómo se llamaba la señora? No recuerdo cómo se llamaba, pero Danvers sí. o Danvers. La señora Danvers. Así mala, siniestra, que la quiso tirar por la ventana a Rebeca. A mí qué cosa me recordaba a mí la película. Sí, sacan es una bruja total. Aquí es esta hermana solterona, está la madre y la hermana soltera, que viven del obispo y en realidad son las dueñas de la casa. Entonces, claro, que el obispo se case no les gusta nada, porque la dueña de la casa, ¿quién va a ser la señora de la casa ahí? Sí, Hay ya dos señoras antes. ¿Quién Ya. va a ser esta? Y quieren que sea nada más que una tercera. Y a Emily no le gusta mucho la Ya. idea. Es terrible, porque además este señor había estado casado, estaba viudo y tenía hijos. Y claro, había una sombra así siniestra que sobrevolaba sobrevolaba por ahí, ¿no? Aparte de todos los castigos que al pobrecito le torturaba. Claro, le se torturaba. ve el castigo físico, que era otra cosa de la que también hablaba Herman en su infancia. Lo debió El castigo criticaba. físico era una forma natural.
de castigar De educar a los de niños, educar. querer Era, educar. has hecho esto, has hecho tal cosa, es tu culpa, mereces un castigo. O sea, es bastante... Bueno, porque, no sé, también podría decir, pues reza un Padre Nuestro y da una limosna o así, pero no, o sea, tienes que A palo sufrirlo en tus limpio. carnes. Palos. Bueno, y ahí se ve cómo el pastor se desquita. Sí, Es sí. un bestia y le propina un castigo brutal. Brutal. Para un niño. Era muy Para un sádico, niño. muy sádico, muy sádico. Quería tener el poder a toda costa, porque parece que es un tipo piadoso, Sí. te aparece como El piadoso, demonio. pero era efectivamente, o sea, lo que quería este tipo era es una falsa bondad, una falsa espiritualidad, el fundamentalismo religioso. Lo que se esconde detrás de todo fundamentalismo religioso, que hay que abrir los ojos a eso. Sí. Un sadismo y una voluntad de poder enorme. Bueno, y total que al final este Alexander ha tenido dos padres, ¿no? Su padre biológico que se le muere, que es este hombre de las fantasías, y el otro padre que era totalmente, vamos, más realista que una piedra, Sí. pero de un realismo sádico y atroz. Y bueno, tiene esos dos vínculos. Y el padre que le dice que no se quiere separar, tremendo, del que no se puede separar, y el otro padre del que tampoco se puede separar por el odio que le tiene, que también se acaba convirtiendo en un fantasma que le persigue. O sea que hay dos cosas que te pueden hacer que no te puedas desapegar. O una persona melancólica que te atrapa, que no te quiere dejar ir, o una persona odiosa que por el odio que tienes te hace sentir mucha culpa. Bueno, Claro, eso es muy complejo. Te unes, bueno, Sí, te sí. mantiene unido. Bueno, y luego te mantiene estaba, unido a claro, esa, y luego a esa estaba el persona. tercer mundo, por si que os cuento muy rápido, Sí, venga, que era el tercer mundo. el mundo de la fantasía a tope, Sí. que es cuando entra en la casa del amigo de la abuela, del amigo judío de la abuela. Bueno, le rescatan, ¿eh? Le rescatan a él y a su hermana porque el pastor les tenía prisioneros directamente. Pero que le rescatan de una manera muy mágica. Mágica. Ahí entra, ya directamente pasa de la fantasía a la magia. Sí, sí, sí. Entramos en otro Sí, nivel. era magia, pero además es una magia que a mí me encantó porque es como que a mí me hizo pensar mucho de Bergman, de lo que pensaba, ¿no? Pensaba que todos somos malos en el fondo, que todos tenemos esa capacidad para el mal. O sea, yo lo que vi es eso, mostrarnos cómo tenemos esa capacidad de forma mágica, tenemos esa capacidad para hacer daño, para el mal, para el odio. Claro, que no somos inocentes. No, los sentimientos están. Esto. Los niños también. Odiar, que los niños también tienen odian, odio. por supuesto. Por eso digo, odian y temen, odian, celan, compiten, de todo, sí. Pero el odio es muy poderoso. Muy poderoso. Pero bueno, aquí entramos entonces en la magia y es muy, muy interesante toda esa parte, ¿verdad? Cuando y la locura, también aparece la locura. Aparece la locura. Eso, la magia y la locura. Es que, claro, la magia y la locura se tocan, porque magia, ya te vas, en cuanto te vas alejando más de la realidad, porque la fantasía es alejarse un poquito de la realidad, pero la fantasía la tenemos todos, ¿no? Todos un poquito fantaseamos y con eso puedes hacer proyectos de vida. Y, bueno, es normal fantasear. El pobre del que no fantasea nada. Porque también hay personas que no son capaces. Pues es bastante triste, ¿no? Solamente muy concreta, gente muy... Todo muy concreto, que ese era el obispo. El obispo era totalmente un tipo incapaz de fantasear. O sea, un tipo odioso, ¿no? Pero estos ya se van, te vas, es un... es un recorrido donde se va alejando cada vez más de la realidad y entra ya entre la magia y la locura, claro. Entonces ahí en casa del... Y además luego esta cosa que él se enfada con Dios, porque ahí está también parte de su forma de pensar, ¿no? Él se enfada con Dios cuando muere el padre. Se enfada y va diciendo pestes. Decía de todo. Decía pestes, decía taco, decía palabrotas, no sabía cómo quitarse el malestar que tenía. Pero cuando entra en la casa de su amigo Isaac, el judío prestamista y que tenía un sobrino, tenía dos sobrinos. Entonces uno de ellos hacía marionetas, unas preciosidades, un artista, ¿no? Hacía unas marionetas preciosas. Y al otro lo tenían encerrado.
que además son dos sobrinos que se supone que no son sobrinos carnales, sino que son acogidos. Los acogidos, son sí. dos niños acogidos, ¿no? Dos jóvenes que han sido acogidos. Entonces, el que se muestra, el que hace las marionetas, le ponen unos labios muy carnosos, muy, muy lúbricos todo el rato. Es como de este tipo muy perverso, ¿no? Te da esa sensación, ¿no? Un poquito. A mí no me la dio, pero bueno. ¿No? ¿Qué sensación te dio? Yo no sé, la parte que más me gustó fue esa parte, la parte fantástica, o sea, la parte de la magia. Sí. La parte de la magia es la más bonita, la más especial, sí. desde mi punto de vista. Sí, bueno, y hay un trastorno ahí con el tiempo, precisamente volviendo al tema del tiempo, el tiempo y el espacio, que Alexander se levanta por la noche, se pierde dentro de la casa, no sabe ni dónde está y se le aparece. Entonces Isaac aprovecha para hacerle como una broma y una marioneta enorme que representa a Dios, le da un susto y bueno... le pone a parir a Dios este Alexander, ¿no? Ahí se ve su enfado con Dios. Y aparece el otro, bien muy rápido, que creo que nos queda poco tiempo, aparece el otro sobrino que lo tienen encerrado porque, bueno, debe tener unos ataques de repente de ira o lo que sea, que se hace peligroso. No sabemos por qué lo tienen encerrado, pero hace una relación ahí con Alexander. Le dice, escribe tu nombre en un papel. Y ves, cuando se lo muestra, no era el nombre de Alexander, era el nombre de él, ¿sabes? Estaba... Como que la locura eran lo mismo, eran la misma claro. persona, se habían transformado, le enseña a hacer vudú y un poco le pone así las manos en el pecho y entonces le empieza a ser traductor de sus sentimientos. Sí, mira, va a haber un fuego. Entonces todo lo que relata Ismael, en realidad es lo que está pasando de verdad en casa del obispo, que bueno, pues hay un accidente, se prende fuego y muere ahí quemado. Sí. Y resulta que es lo que está relatando Ismael, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los propios deseos, el odio que tiene Alexander se hace realidad. Claro. Y entonces él no llega a saber, ¿habré sido yo, de verdad? ¿No? Eso es una... Creer que con la fantasía es una creencia. Puedes conseguir o tus deseos se van a hacer realidad. Es muy infantil, muy de los niños. Lo que pasa es que Ismael tiene... Dentro de lo loco que es, tiene esa perspicacia de poder intuir lo que el otro quiere, ¿no? Los deseos del otro. Sí. Bueno, total, es una parte muy bonita. Y luego ya para terminar, bueno, sí, como tú dices, que vean la película, cómo les salva el judío de las manos del obispo, que vean la película. De forma mágica, cómo hacen unos títeres, precisamente el sobrino que fabricaba los títeres, hacen unos títeres y los ponen allí como si fuesen los niños y mientras tanto ellos escapan en un baúl. Y cómo llega el judío sentado en un carro, pero en una cuadriga romana. O sea, es que es una cosa fabulosa. Es lo que tiene el arte, que puedes hacer lo que te parezca. Es fabuloso. Bueno, y para terminar, vuelve otra vez, o sea, otro cambio de color. Hay cuatro cambios de colores. El de lo rojo de la casa de la abuela. Luego la abuela tiene una época, cuando se van Fanny y Alexander, tiene una época que se va a su casa de verano y ahí todo es blanco pero agradable. Y ella se viste de blanco y entonces está pensando en la vejez y está pensando en la familia y todo esto. Luego está la parte del obispo, que es todo muy siniestro, la parte de la magia de la casa de Isaac, y luego el final, que resulta que han nacido dos niñas, porque... Hombre, ¿cómo no van a nacer niñas? Ahí tenían que nacer niñas sí o sí. Porque es que Fanny y Alex, pero niñas, las dos niñas, hay que fijarse en esto, por eso decimos que es el mundo de las... O sea, Alex está anticipando que esto es el mundo de las mujeres. Y luego fijaros en la casa de Elena, está lleno de obras de arte, aquello parece un museo, parece que estás en el Museo del Prado, lleno de cuadros, pero siempre son diosas. Hay una Venus, la estatua es una diosa, hay otra diosa, está lleno de diosas. Toda la casa de Elena está lleno de obras de arte que representan diosas. Claro, fijaos qué cantidad de horas se habrá dedicado Estrella a estudiar la película, a investigarla y para traeroslo y que vosotros también disfrutéis cuando la veáis, que la tenéis que ver. Las películas que trae Estrella hay que verlas, y después de haber oído hablar de ellas, porque vais a descubrir un mundo que la verdad es que a nuestros ojos no aparece. Nosotros vemos una película, qué bonita, qué interesante, pues esto lo capté, esto no, pero y todo lo demás, ¿qué? Lo demás lo trae Estrella. Y el final, ¿cuál es el final? La guinda bueno, final, la guinda es el
El discurso. Hay dos discursos, pero no me da tiempo de decir todos los discursos. Uno de ellos. El tío Gustav Adolf, cuando bautizan a esas dos niñas, que una es hija de la criada de Mae, que es su hija, la hija del tío, y otra es la hermana de Alexander, la que tuvo su madre con el obispo. Claro, que tuvo una con el obispo. Y vuelven a vivir toda la familia junta. Están todas las mujeres, bueno, están todos vestidos de blanco, menos el tío, que es un gris así, un gris azulito, claro, todos vestidos de blanco con rosas, blanco y rosa, es todo blanco y rosa, súper bonito, idílico, parece que estás en el cielo allí, ¿no? En Sanadú. Y da un discurso precisamente hablando de esto, ¿no? De que están ahí en ese pequeño mundo y pueden estar protegidos y que tienen que ser lo mejor posible y cuidarse entre ellos y acompañarse para protegerse de lo terrible que es el exterior, ¿no? Sí. Ahí habla de que hay que cuidar ese mundo interno y que hay que cuidar la familia. Y es una gran verdad. Hay que cuidar ese mundo interno, ese mundo de nuestra familia. Y ya para terminar es cuando otra pequeña escena, ya es el remate, es que su madre, Emily, primero, bueno, que Mae y la hija de Gustav deciden que se van a poner una tienda de sombreros a Estocolmo y que ahí te quedas. Y él se queda enfadadísimo, triste, porque él quería tener a su amante, jolín, quería un amante para los sábados, tal, y una confitería, era lo que le iba a poner, exacto. Sí, una no confitería. se puede tener todo. Y ella dice, no, si yo le quiero mucho, no le quiero hacer daño, pero es que yo quiero vivir mi vida. Y se va con un bebé, un bebé. Entonces, claro, esto es que es muy rompedora la película, el mensaje que te da ahí en 1900, ¿no? Y luego la madre, Emily, habla con la abuela, que la abuela ha pasado toda esa fase de soy mayor y viendo las fotos de su familia, y le dice, oye, mira, ahora que he vuelto yo, pues ¿por qué no hacemos, qué te parece? He leído esta obra de Strindberg y ¿por qué no hacemos esta obra y tal, El sueño? Y dice, pero ese tipo es un misógino. Mira, sí, pero yo creo que hay un papel muy bueno para las mujeres y para ti justo hay un papel que ella cree que ya no va a poder trabajar porque es mayor, y de repente renace, ¿no? La abuela, pues mira, de Strindberg, empieza a leer el guión, el diálogo y bueno, toda una... Las mujeres todas... mujeres al futuro, poder. Sí, tremendo, es el mensaje de esta película. Sí. Mujeres al poder. Y el pobre Alexander, que tiene un padre, 2 tíos, un padrastro, y en realidad el pobre se queda diciendo, bueno, yo como hombre, ¿qué hago yo en este mundo? ¿En quién me apoyo o en quién me fijo? Porque las mujeres... Demasiadas mujeres y los hombres demasiado débiles. Y los hombres débiles en las faldas de las mujeres. Y entonces él mira, pero no encuentra. La importancia que se debió tener el problema de Bergman y de muchos niños y de muchas personas hoy en día de que necesitan una figura paterna fuerte, no todo faldas. Demasiadas faldas. Que sí que el feminismo está muy bien, somos mujeres, estamos muy contentas de nuestra emancipación, pero los niños necesitan un padre fuerte, tener un modelo. Necesitan, claro, los niños necesitan hacerse hombrecitos y no les es difícil hacerse hombrecitos si no tienen eso. Si no tienen en quién fijarse, ¿no? Nos tenemos que empoderar. ¿Y por qué no? ¿Puedo decir una cosa más? Pero Fanny Alexander. ¿Por qué Fanny Alexander, si Fanny parece no tiene problemas en toda la película y nada? Precisamente por esto. Nombran a Fanny, pero es que Fanny se las apaña muy bien. Porque Fanny tiene alrededor... problema. No tiene problema. Fanny no tiene problema. El que tenía el problema era el niño. Era el niño. Pues vivimos en un mundo donde casi que está pasando lo mismo. El problema de los varoncitos, que podemos empoderarnos y ser autónomas, pero siempre dando al hombre, que el hombre tiene que tener su valía y su lugar y nunca subiéndonos por encima de él, sino caminar de la mano, que quizá es lo que falla aquí, ¿no? Porque Fanny bien, pero Alexander muy mal, ¿no? El pobrecito sufría mucho y estaba lleno de conflictos y de angustia. Bueno, que ha sido una maravillosa cápsula. Muchísimas gracias, Estrella, por tu trabajo, por la dedicación que le has puesto a desarrollar todo lo que no está en los escritos. Lo que no está en los escritos. Y nada más, para vosotros, pues muchas gracias por vuestra amable escucha, que os queremos, un abrazo y que nos veremos en la próxima entrega, que no vamos a decir la película que vamos... Lucky. La película de John Carroll Lynch. La película Lucky.
Nos vemos en una próxima entrega de Cine Psicoanálisis aquí con Estrella Pulido, y para vosotros el próximo día, martes a las 5 de la tarde, volveremos aquí en Multicanal Radio. Muchas gracias y feliz semana. Hasta el próximo día.